Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir con ustedes después de las dos exposiciones que me han precedido. Eh, y yo creo que, bueno, voy a tratar de calzar lo que traigo para compartir con ustedes, con los mensajes tan importantes que han expuesto tanto el señor Jan como el señor Alejandro, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Todo en orden, ¿verdad? ¿Se ve? Ok. Bueno, fíjense, básicamente, pues, eh, vengo a esta invitación, a este foro, este simposio que además me parece sumamente interesante, eh, pues como parte del equipo técnico que está a cargo de un proyecto que llamamos Prospectiva 2035 y en cuyo marco, en julio pasado, en la Asamblea Anual de Fedecámara se presentó el documento Camino al Futuro Venezuela 2035, bases para la discusión y construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué tiene que ver esto con el simposio sobre ciudades inteligentes y sustentables? Bueno, creo que tiene que ver mucho y vamos a ver eh, cómo voy a poder entrar en esa pertinencia eh, para todos para la audiencia de este simposio, ¿no? Fíjense, primero que todo, ¿de qué se trata, de qué se trata este proyecto? Bueno, nosotros partimos de una pregunta que yo creo que ya el señor Jan elaboró de alguna manera. Nosotros vemos claramente que la posibilidad de que el rol del petróleo y de la renta petrolera para Venezuela cambie en un futuro no muy lejano y por lo tanto al dejar de ser una sociedad que tan dependiente de la renta petrolera, el sector privado tiene que tomar un rol protagónico, un rol diferente. Entonces, pues ante esa pregunta, ¿cómo puede estratégicamente aproximarse eso al sector privado? Pues realizamos este proyecto. ¿Por dónde, por dónde comenzamos? Eh, pues bueno, lo primero es que cuando tratamos de mirar un horizonte temporal como 2035, que al final es un artificio, al final se trata de poner la vista bastante más allá de la coyuntura, pues lo primero es que tenemos que reconocer los inmensos cambios y transformaciones que ocurren en la actualidad. Quienes me precedieron enumeraron algunos de ellos, pero también que tenemos que tomar en cuenta que la sociedad venezolana tiene que procesar muchos cambios en materia energética y tiene que asignar un rol distinto al petróleo en la economía. O sea, esa Venezuela postpetrolera tiene algunos rasgos que deberíamos poder anticipar. Pero al mismo tiempo, partimos de una situación en la cual la economía venezolana es poco competitiva. Nosotros tenemos que empezar como la economía venezolana tiene que transitar, hacer una transición a referentes distintos a la renta petrolera y por supuesto a subsidios de toda índole, desde el subsidio cambiario hasta los subsidios en los servicios, pero sobre todo pues desafiar los modelos y prácticas empresariales para superar eh, las minusvalías o deficiencias que se derivan de haber estado aislados en términos de intercambio, de competencia y de actualización tecnológica. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y hacia allá voy a enfocar mi exposición es, bueno, el desafío de transformar la venezolana en una economía productiva, diversificada, con una mirada global y por supuesto que genere empleo digno y un bienestar inclusivo y sostenible. Ahora, estas son categorías que a la luz de las transformaciones tecnológicas han cambiado grandemente. No es lo mismo decir bienestar inclusivo hoy, cuando tenemos conectividad, cuando tenemos ecosistemas
de innovación, cuando tenemos teletrabajo, cuando tenemos educación en línea, cuando tenemos la conectividad de territorios, eh, a hablar de bienestar inclusivo, cuando todas esas oportunidades y todas esas ventajas no estaban disponibles. Entonces, para este análisis nosotros tenemos como premisa fundamental colocar al ciudadano como centro de todo el constructo, porque no solamente se trata de hablar de la economía, sino que al final, al poner al ciudadano como centro, pues valorativamente se está planteando un desafío político en términos de democracia, ¿no? Ahora bien, cuando uno estudia cuáles son las tendencias en el mundo, está clarísimo que tenemos que proponer el desarrollo basado en el talento y no el desarrollo basado en la renta o en lo que el Estado puede facilitar. Y yo creo que estamos bastante claros que nos hemos quedado tan rezagados que, que probablemente nuestra apuesta central sea que Venezuela tiene que hacer un salto cuántico. La gradualidad no necesariamente la va a llevar a buen destino. Entonces, ciertamente ese salto cuántico en materia de actualización tecnológica, pues lo tenemos que hacer posible si lo hacemos estratégicamente y con elementos que probablemente el señor Jan en su exposición ya adelantó o nos dio algunas pistas de por dónde vendría ese análisis. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar como una premisa fundamental que el bono demográfico para la sociedad venezolana ya se ha perdido por las características de la pirámide de edades de la población actualmente, y también considerar el papel de esa diáspora tan importante, probablemente la diáspora no solamente por su cuantía, sino por cómo se vincula con quienes están en Venezuela, qué pueden aportar, qué referentes hay. Yo creo que hay un clarísimo contraste para la sociedad venezolana que tiene tantos referentes afuera respecto al trabajo, eh, al trabajo duro para obtener los ingresos y atender a sus familias respecto en un contexto en el cual el Estado no otorga ni dádivas ni beneficios versus quedarse esperando que el Estado provea, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los temas más importantes de la diáspora, es la incidencia en un cambio cultural muy necesario para poder hablar de esto, de este salto cuántico y todo este desarrollo basado en el talento. Al mismo tiempo, pues la diáspora también está expuesta a sociedades con otros avances tecnológicos, otros modelos de negocio, y por lo tanto esos referentes nos pueden servir de impulso. Y yo quisiera referirme a una premisa muy importante de todo este análisis que se ha planteado, y es entender al sector privado como un actor protagónico. eh, las actividades económicas, todas las actividades económicas deberían incluir la posibilidad de la participación privada. Y yo creo que no hacemos nada si no nos planteamos la productividad como un elemento de fondo. La competitividad no puede derivarse de esquemas de la aproximación al tema cambiario, se tiene que desprender necesariamente de otra manera de hacer las cosas y de clarísimos esfuerzos. Eh, Hay que planteárselo como un reconocimiento de la situación de partida, pero también yo creo que los esfuerzos de todo esto de las economías colaborativas y de la innovación tienen un impacto directo en la productividad. El señor Nova nos acaba de decir cuantitativamente cómo la utilización de data impacta la productividad de las empresas, pero y no es solamente la utilización de data, pero todos aquellos elementos que están disponibles para aumentar la productividad para Venezuela son como oxígeno en términos del impulso para lograr cambiar de su situación presente a aquella que estamos tratando de dibujar. Y la última premisa a la que me voy a referir
es la necesidad de avanzar hacia un modelo federal, un modelo donde las regiones se autodeterminen, generen, tengan competitividad regional y puedan afrontar esa oportunidad de las potencialidades que son locales, pero también el capital, tanto los temas de capital natural como de capital cultural, ponerlos a trabajar y todo esto pues está demostrado que son relaciones virtuosas y de gran impulso. Yo creo que en América Latina hay unos cuantos ejemplos que nos podrían servir de referencia para apostar por este enfoque de organización de la sociedad. Entonces, fíjense, este proceso que nosotros hicimos para el proyecto que, como les dije antes, denominamos Prospectiva 2035, pues primero tiene un diagnóstico de la condición inicial, de la situación dramática y dolorosa del país en el presente. Entonces, pero de esa condición inicial apuntamos hacia un punto de llegada que describimos a partir de un ejercicio de prospectiva en donde se conjugan futuros probables. eh, y si son probables es que los podemos hacer posibles, si son probables es que al menos en alguna expresión se pueden materializar para nosotros. Ahora bien, entre esa condición inicial y el punto de llegada, tuvimos que realizar un examen exhaustivo de cuáles son las megatendencias en muchos órdenes que están fluyendo y que al final van a incidir grandemente en las decisiones de las empresas y de los ciudadanos y que no son optativas. Entonces, eh, también no solamente se trata de megatendencias, sino de entender las potencialidades y de utilizar la categoría que nosotros llamamos habilitador, es decir, qué puedo anticipar, qué puedo hacer para habilitar el cambio desde la condición inicial al punto de llegada. A eso me voy a referir un poco más en adelante. Para hacer este ejercicio, nosotros pues necesitamos construir, basados en la metodología de prospectiva, un set de futuros probables y que nosotros llamamos coordenadas 2035. Para poder hacerlo, decidimos dividir el análisis en áreas dimensionales, o sea, lo vamos a abordar en materia de alimentos, de tecnología, de industria, de energía, de conocimiento, de medicina y bienestar, de transporte y logística, de comercio, de sistema financiero y una última dimensión que llamamos hombre y sociedad. No se trata de sectores de actividad, se trata de áreas de la dimensión del quehacer humano. Entonces, por cada una de las áreas dimensionales, nosotros tenemos la idea de identificar descriptores de futuro, es decir, qué elementos van a describir, dadas las megatendencias, por ejemplo, el tema de la industria dentro de 20 años, dentro de 15 o 20 años. Y básicamente nosotros encontramos temas como la singularidad 3D, los esquemas territoriales vinculados con redes globales, la importancia de la medición de la huella ambiental, la robótica, la industria 4.0, el manejo de intangibles. Encontramos aquí, por ejemplo, conceptos muy importantes como la literatura dice que ya el 70% de la economía global es una economía de intangibles. Entonces, ¿cómo queda lo que antes llamábamos la actividad manufacturera frente a eso cuando una sociedad y una economía basada en intangibles habla de conocimiento, habla de intercambio, habla de cooperación? En términos muy distintos a cómo se han venido haciendo los negocios en el mundo. Pero al mismo tiempo, pues fíjense que dentro de estas dimensionales, nosotros, me voy para la última columna, abrimos una que se llama Hombre y Sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el ciudadano en su vida cotidiana como protagonista de esta dimensión, de cómo va a cambiar su vida en los próximos años. Y dentro de esta área dimensional, fíjense
que no solamente están temas como el deporte, el entretenimiento y el ocio, sino que nosotros abrimos una pestaña dedicada a investigar cómo van a ser la casa, la urbe y la ciudad. Y básicamente las agrupamos bajo el paragüitas de la interacción inteligente. Es decir, cuando nosotros ciertamente podemos hablar del Internet de las cosas, por ejemplo, como una tecnología que ya va a ser prevaleciente, eh, estamos hablando de la casa, de lo más inmediato para los ciudadanos, pero también estamos hablando de la urbe y de la ciudad como grandes categorías, entendiendo que las megatendencias señalan que la gran mayoría de la población, que cada vez más población en el mundo, va a vivir en ciudades, no necesariamente megalópolis, pero en ciudades medianas, cuya característica fundamental sería la conectividad y unas redes neurálgicas que al final se esparcen por todo el territorio. Yo no me voy a meter en todas las categorías, solo estoy tratando de hacer una pequeña aproximación o lectura de todo este mapa de coordenadas 2035, pero me faltan esas categorías que están en la línea horizontal abajo, y es que son temas totalmente transversales a todas las dimensiones que analizamos. Los temas de empleo, el empleo ya no es como era hace 5 años, pero en el futuro va a ser muy distinto. Supongo que todos hemos estado expuestos a análisis que nos plantean que los trabajos que van a prevalecer en la humanidad dentro de 5 años, hoy, en el presente, no existen. Y eso nos tiene que preparar. Eso uno lo dice y le provoca ponerse un cinturón de seguridad, porque eso ya son dimensiones en cuanto a velocidad que en un pestañear van a cambiar las referencias que conocemos como empleo y como relaciones tanto de contratación como de emprendimiento, pero al mismo tiempo ahí está como transversal el tema de la educación, cuál es el contenido de la educación necesaria para atender todos esos títulos que están allí descritos o identificados como futuros probables. Y está el tema de la transición energética, a la cual también hicieron mención los expositores previos, pero que Venezuela, siendo un país petrolero, creo que sí o sí tiene que discutir el tema de transición energética. Es un tema medular para las estrategias de desarrollo del país y para, al final, incluso para la vida de cada empresa en el país, el tema de cuáles son sus fuentes de energía y cómo van a ser los modelos de negocio, no lo podemos postergar. Luego, por supuesto, el tema de la productividad que ya me referí como elemento transversal, infraestructura. Y dentro de infraestructura, sí que me gustaría hacer una mención muy particular a que para la sociedad en el 2035, una de las infraestructuras fundamentales es la conectividad avanzada, la conectividad 5.0. eh, y entonces estamos hablando de unas infraestructuras que probablemente hoy no están en Venezuela. Estamos hablando de otros esquemas de financiamiento en la medida en que si estamos hablando de una sociedad intangible, imagínense el análisis de riesgo, pero también si estamos hablando de una sociedad donde hay data, también tanto el análisis de riesgo como de cada sujeto de crédito será distinto, y por lo tanto las figuras de financiamiento que pueden existir o que van a existir también van a tener otras categorías. Y por supuesto, pues tengo que agregar tanto el tema de protección social, que en Venezuela es una discusión esencial, en tanto no tenemos sistema de protección social, no tenemos no solamente una definición eh, de sistema de seguridad social, sino que no tenemos un análisis de cómo se puede capitalizar el ahorro, cómo se puede pensar en todo este tema intergeneracional y de eh, las contingencias, especialmente aquellas referidas a la edad, dada la pirámide de edad de la población que mencioné previamente. Por último, el gobierno digital como una gran categoría a la que va atendiendo todo el mundo. El señor Novoa también nos habló de eso. Y ciertamente, pues las plataformas digitales facilitan la vida
de los ciudadanos. Venezuela no se escapará de eso, pero también gobierno digital también pues implica requerimientos de ciberseguridad y algunos otros aspectos. Entonces, fíjense, les comentaba antes que entre el punto de partida y todos estos descriptores de futuros probables que acabamos de ver en la lámina previa, pues probablemente nosotros podemos pensar la Venezuela de hoy, nos luce que hay unas brechas parecidos a unos abismos, ¿no? Pero entonces yo creo que esto es una llamada de atención fundamentalmente para la necesidad de construir acuerdos, establecer prioridades, verlo entre todos y decidir cuáles de esos aspectos van primero, en dónde nos enfocamos, cuáles nos hacen sentido, cuáles tienen impacto desde hoy, a cuáles reconocemos como drivers para la incidencia y la acción política. Ahora bien, nosotros sí que planteamos dentro de este análisis que hay un objetivo medular que es ineludible y es la construcción de espacios de confianza y de dinámicas colaborativas e inclusivas. Más allá de la coyuntura, son los espacios de confianza los que van a permitir la construcción de los ecosistemas del que hablaba el señor Jan, pero también son indispensables para esas modalidades de negocio que estamos identificando en la tarde de hoy. Entonces, dentro del documento del que estamos analizando, pues nosotros vamos a conseguir unos capítulos, el capítulo central del libro, que se llama Habilitadores para el Cambio, y allí nosotros proponemos una serie de elementos que deben ser considerados para ir desde el punto de partida a esos descriptores de futuro, primeramente en materia de empleo, de relaciones de trabajo, emprendimiento, de articulación con la diáspora. Luego hay otro apartado referente a educación, la formación de talentos y la sociedad de conocimiento. Luego viene otra parte hablando de transición energética, como les comenté, un tema medular para Venezuela, uno dedicado a infraestructura, luego hablamos de financiamiento, de protección social y de gobierno electrónico. Y para ir cerrando en lo que abordamos en el libro, pues ciertamente llamamos a este capítulo la Agenda del Futuro, los modelos de actuación y marcos referenciales. Les dejo esta cita que encontramos en un trabajo que publicó el gobierno de España recientemente, que se llama, el trabajo se llama España 2050, Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, en la cual básicamente ellos dicen muy a menudo las grandes transformaciones comienzan con la creación de una visión compartida, una meta distante que nos ayuda a fijar prioridades, coordinar esfuerzos y dar sentido a cada esfuerzo. Cuando esas visiones se crean, no suele haber una hoja de ruta detallada. Su diseño emerge progresivamente mediante el estudio, la negociación, la experimentación y la adaptación constante a circunstancias cambiantes. Yo traje esta cita a colación porque me parece que este simposio está justamente abonando en esta dirección. Entonces, dentro de esa agenda de futuro, pues nosotros nos traemos los temas de estabilidad macroeconómica. Yo creo que ya los venezolanos estamos más que curados en qué significa tener estabilidad macroeconómica. Lo tenemos que tener como algo logrado para montarnos en este camino hacia el futuro, pero también estamos considerando las agendas globales para el cambio, básicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y también un ejercicio pues ya de autocrítica, porque de todo lo que estamos hablando, probablemente la estructura gremial y la articulación empresarial que existe hoy en Venezuela no es idónea, no es suficiente, no es adecuada, y también allí hay una autocrítica de cuál es el sistema gremial que se requiere para poder hablar de todos estos futuros probables. Y bueno, y por último, dedicamos un esfuerzo importante a, a distinguir cuáles son los elementos del marco institucional, pues de ese marco institucional que con modernidad y una regulación activa que permita entrar
tanto en términos de inversión como de predictibilidad a empresas y personas en estos desafíos que nos plantean estos descriptores de futuro. Entonces, este paseo, pues, que les he dado por todo este trabajo, nosotros los invitamos a que consulten el portal donde está recogido tanto el documento como las conferencias que mensualmente hacemos para explicar en este tema. El portal se llama www.prospectiva2035.org. Dicho lo cual, quedo a la orden de sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias.